Me dirijo a todos mis conciudadanos en este momento tan grave para la República. El señor Vizcarra, como Alberto Fujimori, el 5 de abril de 1992, ha decidido disolver el Congreso. Como a tantos peruanos, ese Congreso no me gusta, pero fue el Congreso que los peruanos eligieron hace apenas 3 años, en las mismas elecciones que se eligió a la fórmula presidencial de la que forma parte el señor Vizcarra. En 2016, los peruanos votaron, sabiéndolo o sin saberlo, por lo que los franceses llamaron una cohabitación. Le dieron a una fuerza el Ejecutivo y a otra una mayoría aplastante en el Congreso. Dado que además no existían mayores diferencias ideológicas entre ellos, ¿por qué no se entendieron? La crisis institucional peruana actual procede de ese desencuentro entre un Ejecutivo sin norte y un Congreso obstruccionista, y ambos lados defraudaron a los peruanos y unos y otros blindaron clamorosas corrupciones. El argumento del señor Vizcarra ha sido que el Congreso le negó la confianza a su gabinete. En primer lugar, la confianza era sobre la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, una prerrogativa que, según la Constitución, le corresponde al Congreso de la República, no al presidente de la República. El Congreso recibió a su primer ministro y lo escuchó. No llegó a votar sobre esa confianza. El presidente ha interpretado que le negaron la confianza, pero eso es algo sobre lo que no se puede interpretar. La aprobación o negación de esa confianza tiene que ser explícita, tiene que ser expresa, y ese voto nunca se produjo. Por tanto, la decisión del señor Vizcarra es ilegal e inconstitucional. Quiero dirigirme especialmente a los jóvenes del Perú que no vivieron la experiencia del 5 de abril de 1992. Entonces estuve entre la minoría que se opuso a ese golpe de Estado. La gran mayoría de los peruanos la aprobó y la alabó, pero de allí surgió un régimen sostenido por los militares que terminó en lo que terminó. Montesinos, las relaciones con el narcotráfico, el control del poder judicial, la asfixia de la democracia. Esta vez, la casi totalidad de la prensa y la televisión, financiada abundantemente por el Estado, se ha plegado a este golpe de Estado. Es algo sorprendente y casi único en los anales de la historia de América Latina. Pero la democracia no son las encuestas. La democracia es el Estado de Derecho. Es la separación de los poderes, estén bien manejados o mal manejados. Cuando se disuelve un poder, se concentran los poderes. Y la concentración de los poderes se llama, desde los tiempos de Roma, dictadura. No tiene otro nombre. En su primer gobierno, la oposición hostigó duramente al gobierno de Fernando Belaúnde Terry, pese a lo cual el presidente hizo obras innumerables que cambiaron el Perú. Pero al presidente Belaúnde no se le ocurrió nunca cerrar el Congreso, porque habría pasado de ser un demócrata a ser un dictador. Acción Popular ha estado históricamente ligada siempre al renacimiento de la democracia. En 1956, en 1980, el 2000.
no podría apoyar nunca un golpe de Estado. La decisión del señor Vizcarra tiene además una consecuencia gravísima para el Perú. Los militares han vuelto a la política de la que estaban constitucionalmente apartados, como debe ser desde la transición de Valentín Paniagua. El jefe del Estado es jefe de las Fuerzas Armadas, en tanto y solo en tanto reina el orden constitucional. Los militares no pueden ser un factor dirimente de los conflictos políticos civiles. Me dirijo esta noche a todos los jefes y oficiales militares y policiales para decirles que sean completamente conscientes que en un futuro constitucional serán sujetos de sanciones personalizadas por cualquier participación indebida en los debates políticos. El señor Vizcarra debería entender o debería haber entendido que no fue el voto popular a su persona, sino las circunstancias las que lo colocaron donde está. Debió entender desde el principio que debió ser un presidente de transición que buscara la necesaria reconciliación nacional para que el país avance. La economía está retrocediendo, la minería, que es la columna vertebral histórica del Perú, está bloqueada, la reconstrucción no se ha llevado a cabo casi en ninguna región del país, no hay ninguna gran obra pública en ejecución, le sigue faltando el agua a los peruanos, salud básica, educación elemental, y nada de eso depende del Congreso. Quiero ser constructivo. ¿Cómo salimos todos de este lío en que oficialistas y fujimoristas nos han metido? El Perú necesita una reorganización total. El Perú, como está estructurado, no funciona. Y el rumbo de esa reestructuración, solo lo pueden decidir todos los peruanos según su voto. Las elecciones adelantadas rompen el orden constitucional natural. Para eso están las elecciones periódicas cada 5 años, para corregir el rumbo, o para afirmar si están contentos o para cambiarlo si están descontentos. Para eso son las elecciones periódicas. Como falta la decisión del Tribunal Constitucional, que espero esté a la altura neutral de su tarea, y eventualmente la intervención de la OEA de acuerdo a la Carta Democrática, el señor Vizcarra puede aún rectificar su decisión y quedarse hasta el 28 de julio del 2021, que es lo que todos esperábamos y queríamos, proponiendo al legislativo un programa básico para afrontar las grandes urgencias nacionales, dejando todo el resto como materia del natural disenso político. Y el Congreso debería acordar y apoyar ese programa básico. Pero después de 3 años de polarizaciones y de políticas ineficaces de uno y otro lado, ¿acaso esta posibilidad sea una ilusión? Por tanto, la otra posibilidad para reconstruir el Perú, para que el Perú no entre en una espiral de decadencia institucional, política, social, económica, es que el señor Vizcarra cumpla su palabra de su discurso del 28 de julio de este año, cuando propuso que se fueran todos. Ha votado al Congreso, pero se ha quedado él. No parece algo demasiado honesto. Como la segunda vicepresidenta acaba de renunciar, usted, señor Vizcarra, si cumple su palabra de irse todos, puede renunciar a la presidencia, y eso haría automáticamente que el Perú tenga en abril del 2020 elecciones generales para decidir libremente el destino de la patria. Esta sería una decisión patriótica
que los peruanos y la comunidad internacional que está observando al Perú y que no quiere que el Perú se convierta en una segunda Venezuela, se lo agradecería. Entonces, todas las opciones políticas sin distinción, de izquierda a derecha, en elecciones internacionalmente vigiladas y no como unas presuntas elecciones parlamentarias de enero que van a estar dominadas por un gobierno en el ejercicio del poder y con ingentes recursos para financiar las campañas, podrían ofrecer sus programas libremente al país y los peruanos decidirían con su voto dónde quieren que esté el Perú en el Bicentenario. Esa es mi propuesta, señor Vizcarra. Renuncie y que haya elecciones generales para la presidencia, para el Poder Ejecutivo y para el Congreso simultáneamente en abril de 2020. Muy buenas noches. Vive el Perú.